Buenas, me habla Grisco Matos, estudiante de Ingeniería Industrial, ¿no? ID 108-7928. Estaré hablando sobre el capítulo 15, materiales magnéticos. Materiales magnéticos. Los materiales magnéticos son aquellos que poseen naturalmente propiedades de atracción y repulsión sobre otros materiales. Por ejemplo, el hierro, níquel, cobalto, ferrita, etcétera. Los materiales magnéticos han sido estudiados por el hombre desde épocas antiguas y hoy son aprovechados en numerosas aplicaciones industriales y cotidianas. Se les reconoce con facilidad, pues responden a la presencia de un imán o de un electroimán. ¿Cómo se origina un campo magnético? Para que exista un campo magnético debe existir una fuente de energía magnética, como un imán, o una carga, un movimiento o una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por él. Una carga eléctrica, como un electrón moviéndose en el espacio, genera a su alrededor un campo magnético que ejercerá una fuerza sobre otra carga en movimiento. Lo mismo sucede con las corrientes eléctricas. El caso de los imanes es particular porque no hay cargas en movimientos involucradas, sino que estos materiales generan un campo magnético debido a ciertos fenómenos microscópicos de cierta complejidad. Según lo describen la ley de Ampère y las ecuaciones de Maxwell, los campos magnéticos y los campos eléctricos suelen existir juntos en la naturaleza. Ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos eléctricos. Un buen ejemplo de la coexistencia de estos dos campos son las radiaciones electromagnéticas, como la luz. Entre los tipos de materiales magnéticos están los diamagnéticos, los ferromagnéticos, los paramagnéticos y los ferrimagnéticos o ferritas. Los diamagnéticos son materiales en los que aparece una magnetización muy débil que va en sentido opuesto al campo magnético aplicado. Esto provoca que sean repelidos por los imanes, pero muy ligeramente, como el mercurio, la plata, plomo, etc. Los paramagnéticos son materiales que cuando se les aplica un campo magnético externo, aparece en ellos una magnetización muy débil en el mismo sentido del campo aplicado, como son el oro, el aluminio y el magnesio. Los ferromagnéticos son materiales metálicos que pueden presentar una magnetización en ausencia de campo externo. O sea, son imanes. Y que responden a los campos externos con una elevada emanación adicional en el mismo sentido del campo aplicado. Así son el hierro, el níquel y el cobalto. Los ferrimagnéticos o ferritas son óxidos como la magnetita que presentan propiedades magnéticas similares a los ferromagnéticos, aunque al tratarse de óxido presentan una conductividad eléctrica mucho menor que los ferromagnéticos, que son metales. Podemos ver cómo se grafican cada uno de estos tipos de materiales. Como dijimos, que los diamagnéticos tienen una posición contraria al campo magnético. Los paramagnéticos tienen una débil posición hacia el campo magnético. Los ferromagnéticos son imanes de por sí y tienen una fuerte posición hacia el campo magnético. Los ferrimagnéticos tienen la misma posición que los ferros, con excepción de que no conducen, tienen una conductividad eléctrica mucho menor. Entre las propiedades de los materiales magnéticos está la alta permeabilidad, el bajo remanente de inducción, la alta saturación magnética, la ductilidad en frío,
la baja energía de histéresis, la baja fuerza y la baja fuerza de coercitiva. La baja fuerza coercitiva, perdón. El flujo magnético. El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Es una herramienta útil para describir los efectos de la naturaleza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. Podemos escoger como queramos el tamaño del área y su orientación relativa al campo magnético. Cuando calculamos el flujo magnético, solamente incluimos el componente del vector del campo magnético que es normal a nuestra área de prueba. Aquí podemos ver que nuestra área de prueba y nuestro vector del campo magnético son normales, como se acaba de decir. Mientras que el componente puede estar colocado en cualquier posición. La magnetización o imantación o emanación de un material es la densidad de momentos bipolares magnéticos que son magnetizados por el metal. Un proceso de separación que se lleva a cabo cuando uno de sus componentes es ferromagnético. Para describir la emanación se recurre a tres campos promediados en el espacio que describen de forma macroscópica las cargas de movimiento, los movimientos magnéticos cuánticos y el campo de inducción magnética. Estos tres son, como podemos ver aquí en la fórmula, la letra B viene siendo el promedio del campo magnético microscópico, la M se refiere a los momentos dipolares magnéticos de las cargas ligadas, o la magnetización material, y es el eje M, como veremos después, en el eje Y, perdón, en el ciclo de la curva de histéresis, mientras que la H viene siendo el eje X y es la excitación magnética, que se refiere a las corrientes libres y los polos magnéticos. Y también se le llama intensidad de campo magnético aplicado. La H viene siendo el eje X y la M es el eje Y. Como le mencioné, aquí en la curva de histéresis, que en sí es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia de un estímulo que lo ha generado, y se produce al someter al núcleo o a la sustancia ferromagnética a un campo magnético alterno, los imanes o dipolos elementales que giran para orientarse según el sentido del campo magnético. Al decrecer el campo magnético, la mayoría de los imanes elementales recuperan su posición inicial. Sin embargo, otros no llegan a alcanzarla debido a los rozamientos moleculares, conservando en mayor o menor grado parte de su orientación forzada, haciendo que persista un magnetismo remanente que manifiesta a un cierto nivel de inducción magnética. Aquí podemos ver en la gráfica, como mencioné ahorita, el eje Y viene siendo la magnetización, o representado por la letra M, y el eje X por la letra H, que viene siendo la intensidad de la aplicación del campo magnético. Este punto del ciclo de la curva de histéresis magnética es el magnetismo remanente. Cuando llega a este punto se le llama así, y aquí magnetismo de saturación. La clasificación de los materiales magnéticos. Los materiales magnéticos suelen clasificarse en dos grandes grupos, lo que son los materiales blandos y los materiales duros. Los materiales magnéticos blandos y los materiales magnéticos duros, perdón.
En la figura se representan las curvas de histéresis característica de los dos materiales magnéticos, uno blando y el otro duro. Aquí podemos ver, como mencioné ahorita, los materiales blandos tienen una un muy bajo rango de intensidad, mientras que tienen un alto rango de la magnetización, mientras que al contrario, los materiales magnéticos duros tienen un alto rango de intensidad y un bajo rango o similar rango de magnetización. Como podemos ver aquí en esta gráfica también, tiene en el eje Y el remanente de magnetización, la letra M, y en el eje X la coercitividad, la fuerza de coercitividad o la intensidad del campo magnético. Eh, Aquí podemos ver que los materiales duros tienen una mayor coercitividad, una mayor fuerza de coercitividad, mientras que los suaves, los blandos tienen una menor y los blandos tienen un mayor rango de la magnetización remanente, mientras que los duros tienen un menor rango de este. Por último, la diferencia en las aplicaciones de los materiales magnéticos blandos y los duros son en los magnéticos blandos se aplican para los imanes, para los electroimanes, perdón, los motores, los transformadores de baja frecuencia para amplificadores de audio, para las bocinas, micrófonos, microondas, etcétera. Mientras que mientras la aplicación de los materiales magnéticos duros se utiliza para imanes de larga permanencia, imanes pequeños de alta aplicación y almacenamiento de información. Esto es todo. Muchas gracias.